Yo sé que algunos de ustedes han estado escuchando los estudios que hemos estado poniendo en el internet del taller del alfarero y damos gracias al Señor porque ha tenido bastante acogida. Y esto que vamos a compartir el día de hoy, yo lo quería, de hecho lo vamos a poner dentro del taller del alfarero, pero el pastor me decía, ¿por qué no lo compartes con nosotros en la iglesia? Porque es un mensaje muy lindo y es un mensaje que hace años compartí, pero el Señor siempre nos da revelación nueva. Entonces, y yo sé que es el tiempo del Señor para esta palabra. Amén. Padre, quiero darte gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio y la oportunidad que me brindas de compartir tu palabra, mi Padre. Sé, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, el que nos habla, y quiero pedirte que sea Él, mi Dios, el que me dirija mis palabras. Que no sean, Señor, mis pensamientos, que seas tú guiándome y que nos hables a cada uno de nosotros. Así como tú has hablado a mi vida, Señor, que tú hables a la vida de tus hijos, mi Señor, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Y decimos todos, amén. Vamos a estar usando la nueva traducción viviente y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Es una historia bien conocida, de hecho yo la he compartido anteriormente, pero como les digo, siempre hay revelación nueva. La palabra del Señor, como fue inspirada por el Espíritu, siempre trae nueva revelación a nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces vamos a ir y vamos a ver la historia de un personaje muy particular, un personaje pequeñito, chiquito, que muchas veces hemos estudiado de él en la escuela dominical, sobre todo cuando estábamos pequeños. Me estoy refiriendo a Zaqueo, ¿ok? Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 19 y vamos a ir desglosando la historia, ¿ok? Vamos a ir desglosando esta historia poco a poco. ¿La tenemos ahí? Ok, Lucas capítulo 19, versículo 1, y vamos a leer del 1 al 9, vamos a leer toda la historia y luego la vamos a ir desglosando. Dice la palabra: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Ven? Qué historia tan interesante, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros la hemos leído en muchas ocasiones, inclusive tal vez la hemos enseñado en escuela dominical. Pero hay algo muy interesante que Jesús que habla aquí, que Dios nos está mostrando. Fíjense bien, vamos a empezar a ver quién era este hombre, quién era Zaqueo. Porque solamente en este pasaje se nos menciona en la Biblia, no se menciona en ninguna otra parte de la palabra. Zaqueo era un judío, ¿ok? Un judío que desde niño obviamente fue enseñado con la ley de Dios, fue enseñado con la Torá. Así como nosotros enseñamos a nuestros pequeñitos. Él conocía la ley de Dios, pero él vivía en una sociedad que estaba gobernada por el Imperio Romano.
Y a Zaqueo le pasó lo que nos pasa a muchos de nosotros y lo que le pasa muchas veces a nuestros jóvenes, que Zaqueo de alguna manera se dejó influenciar por las ideas de la sociedad en las que él vivía. Conociendo él la ley de Dios, él se dejó deslumbrar por la manera de vivir, por la manera de pensar y de ser de la sociedad en la que él vivía y para la cual él trabajaba. ¿Okay? Cuando menos se dio cuenta, él ya había valorado y había atesorado más el dinero y las riquezas que a Dios. Zaqueo era un hombre que trabajaba, nos dice la palabra, que trabajaba recaudando impuestos para el Imperio Romano. O sea, los judíos tenían que venir y pagar los impuestos al Imperio Romano y tenía que dárselos a Zaqueo. Ese era su trabajo. En ese entonces se conocían a esas personas como publicanos. Ese era el título del trabajo de Zaqueo, era publicano. Y el trabajo de él no era malo, era un trabajo necesario. Pero lo malo de estas personas, de estos publicanos en ese entonces, es que ellos tenían muy mala reputación. Trabajar como publicano no era muy bueno porque se les consideraba ser enemigos de los judíos porque trabajaban para los romanos, recaudando impuestos para ellos, pero no solamente eso, sino que ellos exigían a los judíos que pagaran más impuestos de lo que los romanos exigían para ellos quedarse con una parte. Entonces, de esa manera, ellos se quedaban con el excedente y de esa manera estaban acumulando riquezas. Algunos, obviamente como Zaqueo, así es como se habían vuelto ricos, aprovechándose de las personas para su propio beneficio, egoísta, sin preocuparse por el bienestar de las personas para las cuales él servía. O para él tenía que servir. Él las oprimía y abusaba de su autoridad, abusaba de su puesto. Ahora, recordemos que en la palabra, Mateo, el apóstol, él también llegó a ser un publicano, pero él no era como Zaqueo, porque Zaqueo nos dice que era el jefe de los publicanos. Era el jefe. Él tenía más autoridad y por lo tanto más dinero y tal vez era más corrupto que los demás. Amén. Zaqueo pensaba, como muchos piensan, que teniendo dinero todo va a estar bien. Que el dinero y las riquezas me van a proteger de todo lo que pueda venir, de todos los males. Y por lo tanto no necesito a Dios. Tengo mi dinero, tengo mi trabajito, tengo mi carrito, tengo mi casa, no necesito ir a la iglesia, no necesito de Dios porque yo me valgo. Así pensaba Zaqueo. Acumulan riqueza. Se sienten seguros esas personas por la abundancia del trabajo, como lo estaba Zaqueo. De alguna manera, la manera de pensar de Zaqueo es como muchas veces hay gente que piensa así todavía el día de hoy. Hay gente que yo he escuchado que dice, tú sube la escalera del éxito sin importar a quién tengas que pisar o a quién tengas que tirar. Qué triste, ¿verdad? Para ellos es más importante la fama, el dinero, la riqueza que las personas. Y muchas veces hacen mucho daño para lograr ese éxito. Por otro lado, hay quienes, como Nicodemo, por ejemplo, que es otro de los caracteres en otra de las historias que Jesús nos cuenta. Nicodemo, por el contrario, él tenía mucho conocimiento de la palabra, mucho conocimiento de la ley. Pero tampoco el mucho conocimiento de la ley había dado a Nicodemo esa paz que él necesitaba. Entonces vemos que ni el mucho dinero, ni el mucho conocimiento
estaban llenando los corazones de estas personas. De hecho, Proverbios 10:15 nos dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Wow. Porque el dinero, preciosos, aunque es necesario, el dinero no trae la felicidad. Las cosas materiales no nos llenan, ni tampoco todo el conocimiento nos va a dar lo que nosotros necesitamos, la plenitud que estamos buscando. Nicodemo tenía todo el conocimiento y no tenía esa llenura, esa plenitud. Zaqueo también tenía esa riqueza, mas sin embargo no era feliz. Zaqueo, por lo tanto, vemos que no era un personaje muy popular debido a su trabajo. La gente sabía que ellos estafaban, que no eran bien vistos, eran odiados por la gente, como les dije, eran traidores del pueblo porque trabajaban para el Imperio Romano. Era un hombre muy rico, pero un hombre muy solo. Muy solo. Y la soledad duele. Y digo que era solo, aunque la palabra no nos dice, porque si era considerado traidor para los judíos no querían reunirse con él, pero los romanos no lo consideraban romano y por lo tanto tampoco lo querían. Ha de haber sido un hombre rico, pero solo. Y nosotros no hemos sido creados para estar solos. Y nos damos cuenta ahora en la pandemia, ¿verdad? Cuando nos dijeron, tienes que encerrarte en casa. ¡Ay! Ya quiero salir, ya quiero ver gente, ya quiero platicar, ya quiero... Eso nos pasaba todo, ¿verdad? Porque no estamos hechos. Dios no nos ha creado para vivir en soledad. Nos ha creado para vivir en comunidad, porque somos un pueblo. Amén. Y la soledad causa muchos estragos en nuestro corazón. Nos volvemos agrios, intolerables, amargos. Gracias a Dios aquí no hay gente así, ¿verdad? Solamente Zaqueo, probablemente. Entonces vemos en el versículo 1, vamos a ponerlo, vamos a empezar a desglosar y a aprender un poquito más. Vemos entonces que Jesús entra en Jerusalén y comenzó a pasar por la ciudad. Y en el versículo 3 nos dice que Zaqueo trató de mirar a Jesús. Realmente en el griego dice Zaqueo, quería conocer a Jesús. ¿Okay? Quería conocer a Jesús. Zaqueo había oído hablar de Jesús, de personas que habían tal vez recibido ya milagros, sanidades, cosas que Dios había hecho. Tal vez había conocido a algunos, había platicado tal vez, no sé, yo pienso que tal vez había también platicado o escuchado hablar de personas que habían sido sanados, de personas que habían sido tocados por el Señor. Y entonces sabemos que él sabía, porque la palabra había llegado rápido a Jericó. Aunque en ese tiempo no había Facebook, no había teléfono celular, la palabra había corrido. Cuando algo sucede, no hace falta eso, enseguida se sabe. Yo me imagino que para cuando Jesús llegó a Jericó, ya Zaqueo ya había escuchado hablar de Jesús. Había visto tal vez la transformación en aquellas personas. Tal vez había visto que esa persona había recibido su sanidad, estaba contenta, feliz. Y empezó en él ese deseo de poder tener lo que ellos tenían. Porque había una necesidad en Zaqueo. Había una necesidad que nada había llenado. Y yo recuerdo que cuando yo no conocía de Dios, y tal vez tú puedes recordar que cuando tú no conocías de Dios, tratábamos de llenar ese vacío con tantas cosas. Tratábamos de trabajar y trabajar y trabajar. Hay quienes iban a los bailes para así pasar un ratito contento, pero luego llegaban a casa y seguían con ese vacío. Tal vez comprábamos el carro que estaba ahí bonito, sport, hermoso, y estábamos ahí y lo compramos y ahorrábamos mucho dinero para comprarlo, pero pues, al final de cuentas había también ese vacío. Eso no nos llena, porque lo único que puede llenar verdaderamente nuestro corazón es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Y por lo tanto, Zaqueo nos dice la palabra que trató de mirar a Jesús.
Un hombre que tenía una necesidad, quería conocer a aquel que estaba llenando la vida de otros. Y dijo, yo necesito eso que yo veo que los demás tienen y que yo no tengo. Por eso Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. De alguna manera tal vez él había tocado fondo, como decimos por ahí. A lo mejor él dijo, ya necesito algo, esto no me llena. Hay algo más que yo necesito. Inclusive hay gente tal vez que ha leído la palabra, que tiene conocimiento, pero no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Conoces mucho de Él, pero no has conocido a Jesús. Y es lo que Zaqueo necesitaba. Él sabía que necesitaba lo que Jesús podía darle y que nadie más le podía dar. Amén. Por eso él quería ir. Él sabía que él era despreciado. Él sabía que él era odiado por los hombres. Y él buscaba ese amor, porque se sentía solo y despreciado y odiado. Tal vez él sabía que lo que había hecho no era correcto, pero era su manera de vivir. Era lo que él había aprendido. Pero llegó el momento en que él empezó a necesitar. El Espíritu empezó a jalar a Zaqueo. Porque déjame decirte que cuando tú y yo comenzamos a buscar a Dios, no es porque a ti se te ocurrió buscar a Dios, o porque a mí se me ocurrió buscarle más y estudiar su palabra. Es porque el Espíritu Santo comenzó esa obra en nosotros y comenzó a llamarnos, y fue lo que empezó a hacer con Zaqueo. Pero dice aquí que había dos cosas que estorbaban a Zaqueo. Y dice la palabra, si seguimos leyendo, estamos ahí, dice, era de poca estatura. Wow. Y no podía ver encima de la multitud. Era bien chaparrito. Así como nosotros somos chaparritos, ¿verdad? De repente nos topamos con americanos, bien alto. Estamos acá los chaparritos. Así era Zaqueo, era un chaparrito. Entonces había dos cosas que a Zaqueo le estaban estorbando para que él pudiera ver a Jesús. Una era su estatura. Pues toda la gente estaba caminando ahí, el Zaqueíto ahí, pues todo el mundo le estorbaba porque él no podía, por más que él quisiera, él no podía ver a Jesús. Entonces vemos que la misma gente que estaba alrededor de Jesús era un estorbo. Ahora, no solamente era un estorbo porque él era chaparrito y porque no podía ver, sino porque tal vez esa misma gente, en lugar de animar a Zaqueo a que buscara a Jesús, ¿qué creen que podían haber estado haciendo? Aprovechándose de la situación de que ahí estaba Zaqueo. Mira ese publicano, dale una patada, dale, aprovéchate. Odioso, ladrón, tú me quitaste, ¿qué haces aquí? Podía haber sido, ¿verdad? Por la estatura de él y porque estaba la gente ahí. Porque la gente. Ahora, esta gente estaba también buscando a Jesús. Y la gente que estaba siguiéndole. Pero vamos a ver. Y entonces, vemos que había dos cosas. La estatura y la gente. ¿Qué iba a hacer Zaqueo? ¿Qué iba a hacer Zaqueo? Muchos de nosotros por menos nos damos por vencidos. Por menos. Ay, es que fue a la iglesia y no me saludaron. No, ya no voy a esa iglesia. Ay, es que me dijeron no sé qué. Es que el día que fui a la iglesia me criticaron y por eso mejor ya no voy. Wow. ¿Tan poquito? ¿Por tan poquito? No, es que, no, lo otro, no. Excusas y excusas. Zaqueo pudo haber puesto una excusa, pero era más la necesidad que él tenía que lo que pudiera estar pasando afuera. Era más la necesidad que él tenía en su corazón que lo que la gente pudiera estar diciendo o haciendo. Él necesitaba conocer a Jesús.
Tal vez iba a dar por vencido, podía haberlo hecho. Tal vez pudo haber dicho, no, mira, cuando se vaya la gente, mejor me acerco. Pero no. ¿Cuánta necesidad tenemos tú y yo de Jesús? Que nada nos puede impedir buscarle. Nada nos debe impedir buscarle. ¿Cuántos obstáculos estamos dispuestos a enfrentar para lograr conocer a Jesús? No conocer de Jesús, porque eso ya lo conocía Zaqueo, sino conocer a Jesús. Ver su rostro, escuchar su voz, estar frente al Creador del cielo y de la tierra. ¿Cuántos obstáculos estás dispuesto a enfrentar para conocer? No te des por vencido fácilmente, especialmente en este tiempo de pandemia, donde estuvimos en casa. Estoy en casa. No hay iglesia. Pues no leo la Biblia. No hay iglesia. Pues ¿para qué oro? No hay iglesia. ¿Para qué mando mis contribuciones? No, ¿para qué? Y nos vamos enfriando. Obstáculos, excusas. Es cuando más debemos buscar a Dios. Amén. Hay quienes dejan de buscar a Dios solamente por críticas. Zaqueo tal vez experimentó críticas. Zaqueo tal vez experimentó palabras agresivas contra él. Él hizo caso omiso a todo eso. Y les digo que hizo caso omiso a todo eso porque nos dice el siguiente versículo, si vamos para allá, que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí. Seré chaparrito, pero soy ágil. Seré chaparrito, pero yo tengo en mi mente una meta y nadie me va a quitar eso. Seré chaparrito y pensarán de mí lo peor. Pero soy un malvado, que no merezco estar aquí. Sí, pueden pensar lo que ustedes quieran pensar, pero ni ustedes ni nadie me van a impedir que yo vea y que yo reciba lo que yo necesito. Ese es el pensamiento de alguien que verdaderamente quiere buscar, que quiere ver a Jesús. Nada ni nadie nos puede mover de lo que Dios tiene para nosotros. Así que, ¿qué hizo él? Yo creo que si no hubiera habido un árbol, se trepa sobre una persona. Porque él estaba dispuesto a buscar a Jesús. Así que se sube, se agarra corriendo, se sube a una higuera que estaba ahí junto al camino y pobrecito, se había pescado y agarrado. Y ahora, la cosa es esta, en ese entonces los hombres no usaban pantalones. Los hombres usaban túnicas. Y ay, muchacho, súbete a un árbol y bájate la túnica. O sea, no debe haber sido fácil tampoco para Zaqueo. Pero ahí estaba trepado porque él quería ver a Jesús. Ese intento desesperado de Zaqueo nos dice algo muy interesante. Zaqueo, él estaba interesado en las enseñanzas de Jesús a pesar de, fíjense bien, a pesar de que las enseñanzas de Jesús siempre iban en contra de lo que Zaqueo hacía. Jesús siempre en sus enseñanzas estuvo en contra de aquellos que oprimían, de aquellos que abusaban, de aquellos como Zaqueo, que estaban haciendo lo incorrecto. Jesús siempre hablaba en contra de gente como Zaqueo. Pero Zaqueo escuchó esas enseñanzas y hubo algo en él que dijo, yo quiero, tiene razón, yo necesito lo que él enseña. Y muchas veces en la predicación, en la palabra, nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces estamos sentados en la iglesia y el pastor predica y ¡shum! Ahí va la saeta, ahí va la palabra y ¡cum! Nos pega?
y nos habla precisamente a donde estamos mal. Pero es el Espíritu Santo que conoce nuestro corazón. Y precisamente es el Espíritu Santo el que viene y pone convicción en nosotros y nos hace ver nuestro error. Algo lo que Jesús enseñó, el Espíritu Santo usó para empezar esa obra en Zaqueo. Y a pesar de que Jesús hablaba y criticaba fuertemente la corrupción de los ricos, como Zaqueo, él necesitaba de lo que él estaba compartiendo. Sabemos muy bien que las personas corruptas tienden a sentirse completas cuando usan a otras personas para obtener sus ganancias. Y eso es lo que Jesús nos enseña que es incorrecto. Lo que fuera que haya dicho Jesús llamó la atención de Zaqueo. Y Zaqueo solamente quería ver a Jesús de lejos. Él solamente se conformaba con que Jesús pasara por ahí y él verlo. Él no sabía lo que venía por delante. Y seguimos leyendo la historia. Cuando Jesús pasó, wow, dice, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. No solamente le dijo, hey tú, no, ¿se acuerdan? La vez pasada yo les compartí que Él nos conoce por nombre. Por nombre. ¡Qué tremendo! Muchas veces nosotros, oye hermano, oye hermana, porque se nos olvida el nombre, ¿verdad? Hermanita, ¿cómo está hermana? Qué gusto verla. ¿Cómo se llamaba? No sé. Se nos olvida. A Jesús no. Él nos conoce por nombre. Y le dijo, Zaqueo. Oh, wow. Zaqueo Zaqueo no pensaba nada de eso. Y de repente Jesús le dice, Zaqueo, baja enseguida. Debo hospedarme en tu casa. Oh, wow. Ya me imagino yo cómo se ha de haber sentido Zaqueo. ¿Quién le dio a Jesús el nombre de ese hombre? Nadie. ¿Quién le dijo a Jesús de Zaqueo? Nadie. Porque dice la palabra que Jesús no tiene necesidad de que nadie le diga, porque conoce perfectamente lo que hay en nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros. Él nos conoce perfectamente. Sabe muy bien dónde hemos estado, lo que hemos hecho. Y Él nos ama. Él no dijo, Zaqueo, ladrón, publicano, traidor. No. Él le dijo, Zaqueo. Y esos ojos de amor de Jesús se cruzaron con los de Zaqueo. Y le dijo, baja de ahí. Es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Oh, wow. Yo me imagino que, yo me hubiera derretido en ese momento, ¿verdad? Y bueno, lo interesante aquí es esto. Jesús le habló a un pecador por nombre. No solo eso, le dijo, quiero ir a tu casa. Es un ejemplo muy grande para nosotros. Es un ejemplo muy grande para mí. ¿Cuántas veces nosotros como personas invitamos a alguien a nuestra casa, o vamos más bien a casa de una persona que consideramos un pecador para compartir con ellos? Jesús lo está haciendo. Ven, baja. Jesús sabía quién era Zaqueo. Jesús sabía lo que Zaqueo estaba haciendo. Jesús sabía todo de Zaqueo, pero también Jesús sabía algo que los demás no sabían de Zaqueo. Y él fue a casa.
Sabía que Zaqueo deseaba y necesitaba más que solamente un vistazo de Jesús. Jesús se detuvo, lo ve, lo llama por su nombre, porque dice la palabra que Él es el buen pastor que llama a sus ovejas por su nombre. Zaqueo. Y me imagino la reacción. ¿Qué está pasando? ¿Estoy escuchando bien? ¿Me está llamando? Yo creo que el corazón de Zaqueo comenzó a palpitar tan fuerte. ¿Es verdad lo que yo escuché? ¿Es verdad que Jesús quiere ir a mi casa, a quedarse conmigo, a estar a cenar en mi casa? Oh my, se bajó corriendo, se fue a su casa. Ya no le importó nada a Zaqueo. Ya no le importó nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Jesús llamó a Zaqueo y no a las demás personas con las que él estaba? Porque había mucha multitud, había mucha gente que estaba alrededor de Jesús siguiendo a Jesús. Mas sin embargo, Él no llamó a ninguna de estas personas. Él puso sus ojos en Zaqueo. ¿Por qué? ¿Por qué en Zaqueo? La respuesta nos la dio el pastor la semana pasada. Por la motivación de su corazón. Porque la motivación del corazón de Zaqueo era genuina. Aunque es verdad que Zaqueo había hecho las cosas equivocadamente, había en él una motivación genuina de buscar a Jesús, no por lo que Jesús podía darle físicamente, sino por quién Jesús era. Porque él Zaqueo vio lo que Jesús había hecho en otros. No que les dio pescados o no que les dio cosas, sino vio el cambio. Y él quería algo así. Jesús vio la motivación de Zaqueo. Decía el pastor la semana pasada, nos compartía este pasaje. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y vamos a darnos cuenta de que la gente que estaba alrededor de Jesús estaba ahí con él, no porque le amaba a él o porque escuchó y seguía las enseñanzas de Jesús, sino porque querían sacar algo de Jesús. Y muchas veces seguimos a Jesús por lo mismo, y el pastor nos compartía bien lindo la semana pasada. Muchas veces decimos, si Dios no me contesta esta oración, y como Dios no me contestó esta oración cuando yo quería, como yo quería, y de la manera que yo quería, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Y para qué sigo a Dios? Estás siguiendo a Dios solamente porque comiste el pan y os saciaste, pero no por quien Él es. Amén. Era necesario que Jesús posara en la casa de Zaqueo. Era necesario. Debo hospedarme hoy en tu casa. Era necesario que Jesús estuviera en la casa de Zaqueo, así como fuera necesario. Era necesario que Jesús pasara por Samaria. Era necesario que tuviera también ese encuentro con la samaritana. Era necesario que esa mujer también tuviera un cambio de corazón. Era necesario. Debo hospedarme hoy en tu casa. Es necesario que el día de hoy yo vaya a tu casa. Yo pose contigo. Es necesario. Y Él te llama por nombre. Él te llama por nombre. Era necesario traer salvación a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo responde muy contento, dice, claro que sí, voy a recibir a Jesús en mi casa. Se baja y va a su casa. Y nos damos cuenta que la demás gente que iba con Jesús dijeron, ¡yeah! ¡Qué lindo el Señor! Mira, va a salvar a una persona, a un pecador, ¡yeah! ¿Así reaccionaron? Así debían haber reaccionado los que seguían a Jesús. Mas sin embargo nos dice la palabra que la gente estaba disgustada y murmuraba.
Por eso Jesús no les llamó a ninguno de ellos, porque la motivación de su corazón no era correcta. Seguían a Jesús, pero no por la motivación correcta. En lugar de estar contentos porque Zaqueo iba a recibir salvación. Ese es un pecador. Mira a Jesús hospedándose en casa de un pecador. Oh my God. Wow. En lugar de ser personas que demos la mano a otros, somos piedra de tropiezo muchas veces. Y muchas veces por eso Jesús no viene a nuestra casa. Porque la motivación de nuestro corazón no es la correcta. La gente estaba disgustada. Esa misma gente que estaba emocionada y entusiasmada porque Jesús había venido. Esa misma gente que nos dice la palabra más adelante, que decía: Hosana, Hosana, el rey de David. Fue la misma gente que lo crucificó y después decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. La misma gente que decía: Jesús llegó a Jericó, gloria, sí, y estaban murmurando y no estaban contentos porque Jesús fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mucha gente viene a Jesús en busca de una solución para la condición de su vida, pero no quieren convertirse a la verdad. No hay un cambio de corazón. Seguimos adelante. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y le dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Oh, wow. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué pasó con ese hombre? Zaqueo encontró con toda seguridad él encontró lo que él estaba buscando. Y no solamente habló de palabras, sino como debe ser con sus hechos. ¡Wow! Solamente aquellos que reconocen sus pecados, o que reconocemos nuestros pecados, más bien, somos capaces de arrepentirnos de ellos. Muchos dicen mucho y hacen poco. Zaqueo cumplió lo que dijo. No habló mucho, pero hizo mucho. Tomó una resolución y hubo una señal de arrepentimiento en él. Porque cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, cuando uno verdaderamente siente el Espíritu de Dios tratando contigo, tú ya no puedes ser el mismo. Déjame decirte, ya no puedes ser el mismo. Cuando los ojos de Jesús se cruzan con los tuyos, como los ojos de Jesús se cruzaron con los de Zaqueo, te das cuenta de tu condición. Nos damos cuenta de nuestra condición, porque nada le es oculto. Ahí nos desnudamos delante del Señor en cuanto a nuestras intenciones y motivaciones y pensamientos. Si verdaderamente le has dejado entrar a tu casa a Jesús, que es tu corazón, tienes que entonces dejar que Dios limpie la inmundicia que hay, que llevamos, y tenemos que comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque esa es la señal de una verdadera conversión. De una verdadera conversión. Isaías 1:16 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de vuestros ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso fue lo que comenzó a hacer Zaqueo. Sin más ni más, bajándose del árbol, se paró delante del Señor y le dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Oh, wow, así
Fue un cambio tremendo, un cambio repentino en Zaqueo. Efesios 4:24 nos dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad a la verdad. Así le pasó a Zaqueo. ¿Cómo mostró Zaqueo su arrepentimiento? Probó su arrepentimiento con su comportamiento. Probó su arrepentimiento con sus obras. Probó que él creyó las enseñanzas de Jesús, las palabras de Jesús, con obras. Zaqueo decide la mitad de todo lo que poseía a los pobres y pagar 400 veces más a los que había defraudado. ¡Wow! ¡Wow! No sacó un billete de $1. ¡Wow! Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Mateo 3:8 nos da una palabra muy interesante. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Fíjense bien, porque voy a algo. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Tenemos que demostrar con nuestra forma de vivir, con nuestro fruto, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos vuelto a Dios. ¿Eso lo hizo Zaqueo? Santiago 3:13. Santiago 3:13 nos dice, demuestren que entienden el camino de Dios haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. O sea, nos damos cuenta entonces de algo interesante. Así como Jesús tenía simpatizantes que iban con él, así en la iglesia tenemos gente que son simpatizantes de Jesús, pero hay convertidos como Zaqueo. ¿A qué bando quieres pertenecer? Los que somos hijos de Dios, los que somos discípulos de Jesús, los que somos realmente convertidos como Zaqueo, somos los que vamos a tener un arrepentimiento en nuestro corazón y vamos a dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Vamos a ver un arrepentimiento, tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Tenemos que dejar de hacer lo malo y tenemos que cambiar en este momento. No podemos decir que yo soy cristiano y salgo de aquí y siguen saliendo sapos de mi boca para hablarle a mi esposa o a mi esposo. No puedo decir que soy cristiano, vengo a la iglesia, canto corito, levanto mis manos, doy mi diezmo, traigo mi Biblia bajo el brazo y salgo de aquí y sigo oprimiendo y tratando mal a mis hijos y sigo siendo un mal trabajador en mi trabajo y tratando mal a mis compañeros. Eso no checa. Eso no es un cristiano, es un simpatizante. Y lo digo para todos nosotros. Zaqueo nos da el ejemplo. Su pecado era robar, pero mostró arrepentimiento. ¿Qué creen que Jesús pensó de su arrepentimiento? Seguimos adelante. Dice en Lucas 19 que Jesús respondió. Cuando Zaqueo le dijo lo que iba a hacer, Jesús le respondió. Fíjense qué interesante. Dice, la salvación ha venido a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¡Wow! Un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué no dijo un seguidor de la Torá o un seguidor de la ley de Dios? No. Porque el pacto que Dios había hecho con Abraham era que Abraham iba a levantar un pueblo que iba a ser justo, un pueblo que iba a tratar a los demás con justicia y verdad. Y ese es el pacto que Dios había establecido y es lo que Dios quería levantar,
un pueblo que ya no fuera opresor como fue opresor Egipto. Un pueblo que trate bien a los demás, un pueblo que ame, un pueblo que ya no esté haciendo daño. Y eso es precisamente lo que Zaqueo estaba haciendo. Pero Jesús dice algo interesante, dice: la salvación ha venido hoy a esta casa. Ahora, ustedes leímos acaso ahí que Jesús dijo, perdona Jesús mis pecados y entra en mi corazón. Creo que moriste en la cruz por mí, por mis pecados. Tu sangre me limpia y me hace blanco como la nieve. ¿Lo dijo Zaqueo? Él no hizo esa oración. Que no está mal, no me vayan a decir que la pastora está en contra de eso. No. A lo que me estoy refiriendo es esto. Zaqueo no hizo ninguna oración de arrepentimiento. Jesús ni siquiera había muerto en la cruz. Por lo tanto, Zaqueo no pudo haber dicho: Señor, ven a mi corazón. Entra en mi corazón. Porque Jesús estaba ahí enfrente de él. Así como estuvo con Nicodemo. Mas sin embargo Jesús dijo: la salvación ha venido a esta casa. ¡Wow! Aún antes de que Jesús fuera crucificado, Él declaró salvo a Zaqueo. No porque Zaqueo repitió una oración, porque en este momento les digo, Jesús no había muerto. O porque creyó que la sangre de Jesús... No, porque todavía Jesús no había muerto. ¿Por qué Jesús dijo que la salvación había llegado a esa casa? Porque hubo un cambio de carácter y comportamiento y probó su cambio de vida con sus acciones. ¡Wow! Eso es ser cristiano. La historia de Zaqueo no hubiera tenido sentido si él no hubiera cambiado su comportamiento. ¿Cuántas historias hay? ¿Cuántas personas hay en las iglesias? Y espero que aquí no haya ninguna. Que dicen: yo soy cristiano porque un día hice la oración de fe. Vine aquí al altar, me arrepentí de mis pecados, hice la oración, pero siguen igual que antes o peor. No ha habido un cambio en tu corazón. Dices que eres cristiano, que vienes a la iglesia, tienes una Biblia, te sabes los cantos, haces todos los rituales, pero tu corazón no ha cambiado. No ha habido arrepentimiento. Tratamos igual a los demás, no hemos cambiado. No hay salvación. Porque la salvación es cuando tú y yo tenemos un cambio de corazón y entonces actuamos conforme a las palabras de Jesús. Amén. Están muy calladitos. Ya no me quieren. Cuando Jesús vio el corazón arrepentido de Zaqueo, Él dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Las palabras de nuestro Señor nos afirman que Zaqueo había tenido una conversión genuina y nos podemos dar cuenta de eso por las acciones de Zaqueo, por lo que Zaqueo hizo. La palabra de Dios nos dice muy seguido en cada libro: si tú robabas, no robes, ya no murmures, ya no hagas daño, ya no oprimas. Lo escuchamos, lo leemos, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Jesús siguió completamente a Jesús. Zaqueo, siguió completamente a Jesús. Y yo te pregunto a ti, el día de hoy, ¿has encontrado al Salvador del mundo? Así como Zaqueo se arrepintió de sus pecados y entregó su vida a Jesucristo, no con una oración, sino con un cambio de corazón, así también el Señor nos está llamando el día de hoy.
Tal vez para ti el ser cristiano es solamente un nombre. Pero el ser cristiano es un compromiso. Si yo digo que soy cristiano y voy a una iglesia, más me vale que verdaderamente con mis obras, con mis palabras, con mis acciones y con mi amor, yo trate a los demás. Porque lamentablemente muchos no vienen a la iglesia o salen de ella por el mal testimonio de nosotros, de los cristianos. Porque éramos seguidores de aquellos que venían con Jesús, pero no de aquellos que estaban contentos porque Zaqueo fue llamado por Jesús. Porque él sí, yo no. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Motivación. Una motivación genuina. Porque es que Jesús, yo veo que el Espíritu se mueve en este hermano y yo veo que Dios lo usa tremendamente. ¿Y por qué yo no? Checa la motivación de tu corazón. Probablemente veniste a Cristo, pero no hubo un arrepentimiento genuino en tu corazón. Dios quiere discípulos. Dios no quiere llenar las iglesias de seguidores. Quiere llenar iglesias de gente que nos parezcamos a Jesús. Eso es lo importante. Y eso es lo que tenemos nosotros que preguntarnos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón el día de hoy? Toda la vida, Zaqueo había sido ridiculizado. Zaqueo había sido rechazado, primero por su apariencia, por su vida pecaminosa, por su manera de ser, pero Jesús hizo más que solamente mirarlo. Al llamar a Zaqueo por su nombre, Jesús demostró que él lo conocía. Imagina la sorpresa que debe haber sentido Zaqueo cuando fue llamado por su nombre. ¿Cómo supo Jesús su nombre? De la misma manera como Jesús conoce tu nombre el día de hoy, de la misma manera como el Espíritu Santo está hablando tu vida y a la mía el día de hoy, de la misma manera como los ojos de Jesús se cruzaron con los de Zaqueo, se están cruzando con los tuyos el día de hoy y te está diciendo: es necesario que pose en tu casa el día de hoy. Es necesario, porque yo conozco, Jesús diciéndonos, yo conozco de dónde vienes, yo sé lo que has hecho, yo sé lo que haces, yo sé cómo eres. Yo sé tu andar, tu sentar, tu dormir, tu pensar. Y yo quiero que seas más que un seguidor. Quiero que seas mi hijo. Dios no solo sabe dónde estás, sabe quién eres y lo que puedes llegar a ser. Él se preocupa por cada uno de nosotros personalmente. Ahora, fíjate esto. El nombre de Zaqueo significa puro. ¿Really? Eso es lo último que se nos viene a la mente cuando pensamos en un funcionario corrupto del gobierno, ¿verdad? Zaqueo, puro. Oh, sure. Él era el menos puro de todos. Y sin embargo, Jesús llamó a Zaqueo por su nombre. Le dijo: hey, tú puro, el santo, ven para acá. Hoy voy a tu casa. Jesús afirmó lo que vio en Zaqueo, pureza, no lo que era Zaqueo. ¿Ah? Qué interesante. Puedes tener miedo tal vez de acercarte a Jesús, porque piensas que Jesús te va a reclamar, que Jesús tal vez te va a rechazar, que Jesús te va a regañar, que Jesús te va a decir todas aquellas cosas que tu vida estuvieron mal. Y por eso no quieres acercarte a Dios. Pero Jesús no llamó a Zaqueo para ridiculizarlo delante de los demás. Jesús llamó a Zaqueo porque Jesús conocía el corazón de Zaqueo y quería salvar a Zaqueo.
Si tú estás aquí esta mañana, si tú que nos estás viendo, estás escuchando, Jesús te está llamando por nombre. Y de la misma manera que con Zaqueo, Jesús también quiere hoy entrar en tu casa. Esta es tu casa. Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y Él quiere venir a morar con nosotros. Él quiere hacer ese cambio. Pero Él quiere que de nuestra parte haya ese arrepentimiento genuino, como lo hubo en Zaqueo. Él quiere que entendamos que lo necesitamos. Yo lo necesito. Yo no puedo un día sin Él. Yo no quiero vivir mi vida confiada en mí, porque entonces me voy a desviar como se desvió Zaqueo, poniendo mis ojos en las cosas que este mundo ofrece. Yo quiero poner mis ojos en Jesús. Yo quiero que Él me guíe. Yo quiero que Él me enseñe. Y si tengo que arrepentirme, hacerlo. Porque es mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en la presencia de Dios, porque la presencia del Señor trae arrepentimiento y salvación. Jesús no dijo nada, solamente le dijo: Zaqueo, baja, que tengo que ir contigo. Y eso fue suficiente. Fue suficiente para cambiar un corazón. El amor de Jesús es suficiente para cambiar a un pecador. Ese amor fue suficiente para cambiarme a mí. Y no soy perfecta, pero yo sé que la obra que Él comenzó en mí, Él la va a terminar. La obra que está comenzando en ti, Él la va a terminar.